when you are going to learn about past simple, it's very important to take into account regular verbs and irregular verbs. For this reason, we are going to do an activity. This activity consists on identifying the correct verb. That is, I am going to write a verb on the board, and then you are going to identify and pronounce English. Okay? Yes. First verb. What is this verb? Read. What is this verb? Work. What is this verb? Right. Excuse me. Right. What is this verb? Listen. Please. Study. Great. Speak up, because it's very complicated and understand when you speak. Speak. Okay. Now I am going to explain in Spanish. Los verbos en inglés, como les había dicho, se clasifican en verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que forman tanto su pasado como su participio pasado agregándole ed o de al principio. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo play y para hacerlo, para convertirlo en pasado le agregamos ed. Aquí dice juega y acá jugó. Este es el verbo que trabajar, pero hablen en voz alta. Entonces aquí dice trabaja y para decir trabajo le agregamos el de. Este es el verbo. Escuchar. Aquí dice escucha y para decir escuchó agregamos el de. Este es el verbo Estudiar. estudiar y para decir estudió, bueno, aquí cambiamos la griega por latina y luego le agregamos el. Hay unos casos especiales, por ejemplo, como es el verbo vivir, el verbo need, este es el verbo vivir, el verbo necesitar. También se les agrega el. En este caso le agregamos la D, porque ya tiene la E. Y aquí, en este caso, le agregamos el. Hay una particularidad en este tipo de verbos en términos de pronunciación, porque cuando el verbo antes de la ed termina en B o en T, si es el caso, entonces esta terminación se pronuncia I. Lo cual no ocurre con los demás. Estas terminaciones generalmente son de D o de D. Por ejemplo, play, play, work, work, listen, listen, study, study. Pero
único caso sería divide, divide. Need, needed. ¿Sí? Take into account that. Tengan en cuenta esto. Los verbos irregulares, por su parte, son aquellos que no siguen una regla en especial, sino que forman tanto su presente como su pasado y su participio pasado de manera diferente. En ese orden de ideas, aquí tenemos el verbo write y el verbo ¿qué? ¿Qué verbo es este? Escribir, y para decir escribió, lo hacemos de esta manera, no sigue la regla. Lo que no siguen la regla son irregulares. Este particularmente el pasado y el participio pasado lo hace de la misma manera. Tenemos aquí el verbo speak en pasado, goal. Tenemos el verbo begin en pasado, began. ¿Sí? Tenemos write, wrote, read, read, speak, spoke, begin, began. Y la lista es larga. La idea es que ustedes, en el caso de los verbos regulares, puedan aprenderse el presente, siguen la regla, pero en el caso de los verbos irregulares deben que memorizarlos. Son como las tablas